gracias. Buenas noches a todos. Gracias a ti, Victoria, por la presentación. Quería agradecer en primer lugar a Raúl la posibilidad que me brinda nuevamente de estar exponiendo delante de muchos conocidos y amigos. Esto arrancó allá por diciembre de 2016 en un seminario similar o en un congreso similar en Mar del Plata, donde un amigo en común, que es David, que tengo la dicha de que esté escuchando en estos momentos, me manifestó la necesidad de dar una charla para una representación china en Argentina, y bueno, y arranqué con todo esto de tratar de dar talleres y seminarios por todos lados. Y bueno, hoy me toca hablar un poquito del nuevo paradigma que tiene que enfrentar las administraciones tributarias latinoamericanas y de todo el mundo a raíz del COVID-19. Así que bueno, trataré en esta ponencia de explicarlas un poquito. Muchas de las cuestiones que iba a tratar ya fueron expuestas en los distintos paneles, y muy bien lo hicieron también mis compañeras anteriores con el tema de la comunicación. Bueno, así que voy a tratar de ser un poquito breve y no tan reiterativo a lo mejor en el tiempo que me dan para exponer, de todos los conceptos que vinimos viendo. Como primer requisito, creo que debemos entender, o toda la humanidad, que se debe respetar mucho más la naturaleza, y que esta globalización que nosotros estamos viviendo en todos los aspectos, pero principalmente el comercial, debe ser más cautelosa y tener una conciencia más medioambiental, como bien dijeron Tulio y otros expositores durante todas estas charlas. Nos estamos adentrando en esta situación en una pseudo normalidad nueva, entendiendo que la normalidad la hemos perdido por allá a principios de marzo nosotros en Latinoamérica, y ya España la tenía perdida en enero, donde, como bien decían las chicas que antes me precedieron, tuvimos que adaptarnos y conocer herramientas nuevas que hicieron que la sociabilidad que estábamos acostumbrados nosotros, más que nada los latinos, del abrazo, de estar cara a cara y de todos estos tipos de charlas, fue a través de internet donde volvimos a comunicarnos. Gente mayor de edad y nosotros casi también mayores, pero no tanto, rondando los 50, tuvimos que encontrarnos con nuevas herramientas como son el Zoom, el Sitsimi, que fueron los que nos permitieron volver a tener un contacto social, primero con nuestros seres queridos, después con nuestros pares y amigos, y finalmente tocó el turno de lo laboral, y ahí empezamos a relacionarnos de la mejor manera posible con nuestros pares, con nuestros jefes, con nuestros supervisados, en mi caso, y fue todo una novedad. Si bien estas apps y estos sistemas ya estaban dentro de la tecnología moderna y del día a día, no eran de utilización diaria. Ya volviendo un poquito al tema del ser latino y del contacto más personal y más cara a cara, no eran tan utilizadas. Entonces nos cambió tanto la forma de que ya despotricábamos y nos reíamos y llorábamos delante de una pantalla de computadora o de un celular, y tratábamos de resolver tanto las cuestiones laborales como las broncas que teníamos de no poder encontrarnos y tomar un café, una cerveza, o hasta estos encuentros. Nos llevó a que los encuentros estos los estemos disfrutando y sea una cuestión más que mancomunada, y estemos entre 200, 300, 400 espectadores y más por YouTube, por distintas plataformas, cosa que no estábamos tan acostumbrados nosotros en los congresos o seminarios a llegar a este número de gente, pero que no es lo mismo el trato. Ayer casualmente decían, la parte social, en muchos chats hablaban de, está todo muy bueno, las presentaciones, están muy buenos los oradores, nos permitieron
traer gente como Tulio de su Barcelona querido, hablar con Nacho desde España sin que Nacho tuviera que tomarse un avión para venir hasta el Congreso y hacer todo un transbordo para llegar a Mar del Plata, Córdoba o Mendoza, donde nosotros nos decidiéramos reunirnos, pero no era lo mismo, porque una cuestión social de estos congresos hace que conociéramos bodegas, conociéramos restaurantes, nos juntáramos, brindáramos por alguna ocasión especial, y siempre se produjera el tratar de conocer nuevos lugares en distintos grupos. Pero bueno, esta pseudo normalidad a la que nos tenemos que acostumbrar hace que estas plataformas se hayan convertido hoy en día en el nexo entre nosotros, entre nuestros seres queridos, y bueno, y en la posibilidad de día a día crecer tanto cognitivamente o como personas. En cuanto a lo comercial, también ha cambiado, y hasta la manera de realizar las compras, como ya hemos visto también en distintas ponencias, el comercio electrónico se ha convertido en el comercio vedette. Cualquier pedido se tiene que hacer por plataformas de e-commerce, ya los pagos son todos electrónicos, y todo esto ha hecho que la vida cotidiana, como ha cambiado, tenga que ayornarse las administraciones tributarias. ¿Para qué? Para lograr poner en el contribuyente, en la persona común, en la persona de a pie, y hasta en los funcionarios que debemos realizar las funciones de control, distintas herramientas y distintos conceptos que antes no manejábamos. Debemos pasar de una coerción fiscal a un control ya directamente de los sistemas que se van presentando. O sea, hoy por hoy, lo principal es la información y el manejo de la información para la administración. Y a partir de ahí es que debemos facilitarle al contribuyente todas las herramientas para que las presentaciones las haga de manera digital y lo más sistémica posible, y con esto lograr que las administraciones bajen los costos tanto de fiscalización como de traslado de personal. Entonces, ¿cómo podría sintetizar lo que quiero abordar durante toda esta charla? Es en distintos puntos: el teletrabajo, la digitalización de los procesos y los procedimientos, las herramientas sistémicas, la virtualidad de las charlas y reuniones, y el cambio que venía diciendo de la coercitividad impositiva hacia un control del cumplimiento mediante procesos simples que le permitan al contribuyente cumplir con sus obligaciones tributarias. El primer elemento que tenemos que tener en consideración cuando hablamos de la sistematización y todo lo que tiene que ver con las herramientas, como bien ayer expuso el experto peruano Martín Ramos, dentro de las distintas administraciones tributarias encontramos distintos estadios. No todos estamos en el mismo estadio sistémico. Existen administraciones tributarias totalmente digitalizadas, otras mixtas, que que van tendiendo a la digitalización, y las que siguen sin digitalizarse o sin sistematizar sus procesos. En América del Sur nos encontramos podríamos decir, en una cuestión mixta tendiendo a la digitalización total. No así en Centroamérica, donde todavía los procesos sistémicos son más cortos. Este estadio nuestro de las administraciones tributarias de América del Sur nos han permitido hacer una aceleración de los procesos y herramientas que hubieran demandado años en la aplicación. Sin ir más lejos, las videoconferencias, las presentaciones digitales, el hecho de la contestación de requerimientos a través de papel como estaban acostumbrados a recibir los distintos funcionarios, ya no se recibe, sino que se recibe un PDF, y a partir de una computadora tenemos que tratar de lograr hacer nuestro trabajo y volver a tener en mente todo lo que antes nosotros trabajamos con papel, todo sistémico.
los inicios de fiscalización ya no son a través de forma personal, sino a través en el caso de la Administración Federal de Ingresos Públicos, donde pertenezco, a través de una herramienta llamada Publicador, donde el contribuyente recibe mediante un correo electrónico en su domicilio fiscal la información de que está siendo fiscalizado y del requerimiento que tiene que cumplimentar. Todo esto ha cambiado, como decía yo en un primer momento, el paradigma al que estábamos acostumbrados, o sea, el modelo que estábamos acostumbrados a llevar a cabo para tener una fiscalización, un control del cumplimiento de los impuestos y la comunicación diaria con los distintos contribuyentes, tanto desde el lado de la administración como del contribuyente en sí. ¿Por qué? Porque el contribuyente ya no se acerca a los distritos, no se acerca a las agencias que recién ahora están tomando en esta nueva pseudo normalidad impulso y están abriendo sus puertas para algunos trámites muy específicos. Entonces, debemos nosotros de facilitarle desde la administración todas las herramientas posibles, sistémicas y digitales, que le permitan una comunicación fluida con la administración y que le permitan cumplimentar con la normativa vigente en el sentido tributario, pura y exclusivamente. Esto hace que también radique en una diferenciación muy clara el tipo de control que se está ejerciendo o que se deberá ejercer en un futuro. ¿Por qué? Porque al contar con tantas información sistémica recibida por el mismo contribuyente cuando emite factura electrónica, cuando realiza presentaciones de retenciones, cuando utiliza el sistema MEVEN, como por la información obrante en los sistemas que se reciben por parte de terceros, ya sea de los bancos cuando informan las cuentas bancarias, o de los escribanos cuando informan las distintas propiedades que adquirió, vendió, cedió algún contribuyente hacia otra persona, vamos conformando la historia tributaria del mismo. Y a eso le sumamos la información que, como bien decían algunos de los expositores, proveniente del exterior, como ser el intercambio de información o los informes país por país, hacen que el contribuyente ya tenga una declaración, si bien es autodeclarada, ya está autoconformada por parte del organismo en base a los datos que se van teniendo. Es decir, como bien decía uno de los expositores en el día de ayer, ya tiene una presentación de una declaración jurada gris, que solamente le faltan conformar los datos, apretar el OK y mandarnos la presentación para que nosotros la controlemos. Si los contribuyentes no hacen ningún tipo de cambio con relación a la documentación y a la información que nosotros tenemos ya obrante y que se les fue brindando a ellos a través de los sistemas digitales, nos encontraríamos ya con una presentación casi verificada, que solamente tendría que correrse distintos procesos de verificación para determinar si hay algún desvío puntual o no, como para marcárselo. Es decir, cambiaríamos la metodología que hoy por hoy se tiene en fiscalización, de trabajar las fiscalizaciones ordinarias interminables o integrales, donde queríamos ver todo y cada uno de los papeles del contribuyente. ¿Por qué? Porque no existía una información tan a la mano, ni tampoco tantos regímenes de información cumplimentados. Entonces nos encontrábamos que deberíamos trabajar esas fiscalizaciones que eran interminables, a lo mejor con ajustes muy numerosos, como a lo mejor terminábamos no encontrando absolutamente nada. Y cambiaríamos a una fiscalización casi puntual de distintos contribuyentes y abarcando muchísimo más el espectro de contribuyentes. Es decir, no llegaríamos a un porcentaje ínfimo de contribuyentes y traeríamos con eso la coerción, como se dice, impositiva, que por el miedo el de al lado me presenta la declaración jurada o me ajusta, sino que directamente verificamos a prácticamente todo el universo que nosotros tenemos a través de los sistemas. Y de ahí se sacan directamente las diferencias subsanables o a ser corregidas por distintos y puntuales contribuyentes.
evitando así distintos costos operativos que le insumen a las distintas administraciones tributarias y que hacen que muchas de las fiscalizaciones terminen no siendo en un costo-beneficio redituables para los distintos organismos. Es verdad también que toda esta modernización requiere de tiempo, requiere de un entendimiento tanto de las personas que van a presentarse como los contribuyentes, como de los funcionarios que actualmente ejercemos funciones, tanto sea operativas como administrativas dentro de las distintas administraciones tributarias. Como les dije anteriormente y como bien vale recordar continuamente, no estamos en un estadio todas las administraciones del mismo modo. O sea, América del Sur y México, en el caso de Latinoamérica, está un paso más adelante que todo Centroamérica. España nos acompaña a nosotros y hasta podríamos decir que está un poco más sistematizado y con distintos controles más internacionalizados que los que nosotros tenemos actualmente. No obstante eso, el tiempo y las herramientas que las administraciones tienen que proveer tienen que tender a facilitar, como bien se dice continuamente, la presentación de los distintos regímenes de información simplificados a los contribuyentes para que el cumplimiento de la normativa legal vigente sea más fácil y con ello nos den las herramientas suficientes para hacer un análisis y una fiscalización mucho más rápida y puntual. Hablé, uno de los pilares que quería mencionar y que quería hablar era el teletrabajo. Como bien, para no repetir mucho de lo que había dicho Marcela al comienzo de su charla, encontrar un lugar para trabajar en casa se convirtió más o menos en una odisea y en los tiempos exactamente pasaba lo mismo. El hecho de compartir lo que antes no se compartía, o sea, de 8 a 16, en el caso del interior, de 9 a 17 en el caso de Capital Federal y de la zona del conurbano acá en Argentina, concurríamos a las distintas dependencias, trabajábamos, cumplimentábamos nuestra labor, volvíamos y era otro el encontrarse con las tareas ya realizadas, con la casa ordenada. Bueno, acá no, acá vos te levantabas, tenías que compartir la computadora con tu hijo, que tenía un Zoom de matemática, que tenía un Zoom de inglés, si no le tenías que imprimir las cosas para que cumplimentara las distintas tareas. Por otro lado, nos encontrábamos, sino que la casa estaba dada vuelta y para más o menos tener una conversación acorde y con la videoconferencia con un contribuyente, con un paro, con un jefe o con un subordinado, no podía tener toda la ropa tirada en un costado, los platos sin lavar. Así que los quehaceres de la casa también creo que en la mayoría nos hemos puesto un poquito al día con todo eso. Y por supuesto, las herramientas, tanto internet como las cuestiones básicas, que es una notebook, una PC y una impresora, se convirtieron en algo fundamental como para mantenernos en el día a día y tener una relación con nuestro trabajo. Entonces, ya las actividades no se circunscribían solamente de 8 a 16, sino en el horario que pudiéramos todos y que cada una de las charlas grupales, me tocaba a mí muchas veces por ser supervisor de un equipo de fiscalización, tratar de coordinar con mis inspectores, era en qué horario vos podés, en qué horario vos no podés, y hacer una grilla, tachar los horarios que no se podía, y a lo mejor quedaban 20, 25 minutos donde todos podíamos coordinar y rogarle a Dios que cada una de las internet, en cada una de las ciudades y en cada una de las casas funcionara, porque si no estaban, vos hablabas, uno escuchaba, el otro no, y era un poquito engorroso, pero bueno, nos fuimos acostumbrando. Fue que en el caso de las administraciones, en distintas administraciones, por contacto con distintos colegas de otros países, sé que existieron muchas capacitaciones. A mí me tocó presenciar por mi rol de jefatura intermedia, distintas capacitaciones específicas. Tuve la suerte
recibir una de mis dos colegas que anteriormente habían hablado, junto con la moderadora también. Se trató de 4 herramientas psicológicas de cómo enfrentar al liderazgo, de cómo realizar un trabajo de equipo, de cómo fomentar, por así decirlo, la gratitud a la persona que le estábamos pidiendo una tarea que a pesar de todo este embrollo, de toda esta pandemia, de todo este aislamiento social preventivo y obligatorio, en el cual estábamos inmersos todos y que hacía que los caracteres de cada uno hayan cambiado, y hay veces, como decía bien Daniela, lo primero que recibías en un mail o lo primero que tenías que hacer en una charla era ¿cómo amaneciste hoy? ¿Qué tal tu familia, tus hijos, tu mamá, tu papá? Dabas toda la vuelta, cuando terminabas de eso a lo mejor se te había cortado internet y volvías a empezar, pero bueno, lo primero era eso, primero era más que hiciste esta tarea o hiciste esta otra tarea. Ya los tiempos para pedir las cosas no eran los mismos, y obviamente que debemos entender como organización que ya hoy por hoy debemos tratar de clarificar y llevar adelante nuestra tarea por objetivos. No importa en el tiempo y en qué momento se hace esa tarea. Ya no podemos decir, para las 12 la necesito. Tratá de hacerme esto y cumplimentarlo cuanto antes. O sea, porque poner horarios era ya hasta contraproducente, porque podías recibir, no puedo por esta cosa. Entonces es, hacelo y tratemos de llegar a ese objetivo de la mejor manera posible y en el mejor lapso de tiempo posible. Bueno, así que nos fuimos acomodando todos, nos seguimos acomodando, porque esta pseudonormalidad que vino y que, como bien dentro de las conclusiones, me voy acordando de las conclusiones ya del trabajo, llegó para quedarse, o sea, no llegó para venir y irse, sino que las organizaciones ya están trabajando con todas estas herramientas, como bien empezamos a hablar, y con todos estos sistemas digitalizados, como para seguir el teletrabajo, que antes, en un primer momento, eran mal vistos por casi todas las partes de la organización, porque eran ejercidos más que nada por fiscalización externa, que podía llegar a ser el teletrabajo y todos los demás no entendían cómo desde una casa se podía trabajar y no estaban obligados a lo mejor a concurrir a una dependencia. Y hoy por hoy todas las regiones, los distritos, todas las agencias, toda la administración en sí, hasta cargos directivos, tienen que trabajar desde la casa, desde donde encuentren lugar, y establecer comunicaciones, ya sea con contadores, ya sea con contribuyentes, con pares, y bueno, y utilizar, como ya bien mencioné, el publicador, las presentaciones digitales como una extensión de sus brazos y de su cara. O sea, a partir, los ojos son con la computadora, nada más, hoy por hoy. Y nos tenemos que acostumbrar a ello. No creo que tengamos vuelta atrás. ¿Por qué? Porque se acortan tiempos, porque se acortan distancias de traslado, porque ya no es lo mismo tener que hacer 2 visitas para generar un inicio de fiscalización, sino que directamente a través de un publicador que llega a un correo, se encuentra notificado el contribuyente, y ahí ya empezaron a correr los tiempos, y los tiempos se hacen mucho más fluidos, y como con toda la información que se va aportando en los sistemas, también podemos hacer casi online un control sistémico de cada una de las presentaciones que se van haciendo. Tampoco tenemos que esperar tanto tiempo como nos pasa o nos pasaba, para hablar bien con los términos verbales, hasta marzo, que a lo mejor recibíamos una fiscalización del año 2016. Cuando vos ibas te decía, pero flaco, esto fue hace 4 años. Y sí, era hace 4 años. Hoy por hoy, al tener tanta ida y vuelta con los sistemas, tenemos casi trabajando los meses del año 2020 sin ningún tipo de problema. Bueno, esto, ¿por qué? Porque tenemos la posibilidad como administración tributaria de tener herramientas digitales y sistémicas que nos permiten hacer esto. Por eso tenemos que buscar, hoy por hoy, ayornar a los funcionarios públicos, ayornarnos todos, a trabajar con este tipo de herramientas, a verlas como compañeras, como
nuestras aliadas, y por sobre todas las cosas hacer cumplimentar más los controles en cuanto al cumplimiento de los regímenes de información que van a constituirse en los pilares fundamentales para que nuestras declaraciones juradas o nuestros controles puedan llegar a ser bien vistos en cuestión de segundos, y encontrar diferencias subsanables en 3, 2, 1, o sea, decirle, nosotros tenemos, vos nos facturaste todo esto, declaraste esto, te faltan declarar todas estas ventas, compraste según la información a este proveedor tantas plata, tendrías que hacer esto. En oportunidad, yo veía todo esto muy lejos, muy lejano. Tuve la oportunidad hace 2 años, a raíz de mi amigo David, que está en China, se realizó el primer congreso de tributación chino-latinoamericano, y vi otros participantes, que uno de ellos fue uno de los que abrió un poquito este congreso, que fue Alejandro Otero, y otro compañero lo vi como participante, que es Raúl Bustos Cara. Tuvimos la oportunidad de estar en China y ver in situ cómo trabajaba toda esta digitalización china. Ellos tenían un sistema de control directamente facial sobre los contribuyentes, juntamente con un sistema biométrico similar al que teníamos nosotros, pero además de reconocimiento facial. Entonces, el contribuyente directamente se acercaba a la SAT de China, que es el sistema de administración tributaria chino, se presentaba delante de una computadora, lo reconocía facialmente, le traía toda la información, lo único que tenía que hacer era validarla, y si consideraba que tenía información adicional, la podía suministrar a través de un sistema que ellos llaman de en línea, que directamente es a través de un sistema, como si fuera un mail que va directamente al SAT, o a través de un pendrive, lo colocaba en la máquina, incorporaban los datos, apretaba el botón, presentaba la declaración jurada, le salía el comprobante de pago, y a través de un celular, cosa que yo hasta ese momento, en el 2018, ahora lo veo mucho más habitualmente, porque vos ves que escanean los QR y todo eso, a través del celular lo apoyaba, y por un WeChat, que es similar al WhatsApp occidental, le descontaban directamente de la cuenta bancaria el importe que debía abonar. Con eso el contribuyente ya cumplimentaba toda su obligación tributaria anual, mensual, o la que tuviera que pagar. Amén de eso, tenían un sistema de facturación electrónica similar al que se están aplicando en muchas administraciones tributarias de Latinoamérica hoy, pero con un seguimiento de trazabilidad de toda la operatoria. O sea, detectaban por la trazabilidad de las operaciones, facturas apócrifas o no confiables, en cuestión de pasar lo que estaban facturando no coincidía con la trazabilidad de lo que podían llegar a haber comprado. Entonces directamente le salía una alerta al sistema tributario chino para que verificara esa operación. Entonces, con esto lograron, en cuestión o sea, les llevó años, pero en cuestión de minutos, lograban detectar distintas fiscalizaciones y proyectarlas enseguida. Esto le trajo aparejado a ellos una mayor recaudación y un mayor cumplimiento por parte de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque les facilitó toda la tarea. El contribuyente no tenía que estar con un contador, no tenía que llevar libros, o sea, todo era digital. Parte de las administraciones tributarias latinoamericanas y españolas han receptado muchas de esas cuestiones. Hoy por hoy el libro digital de IVA ya es casi, se está trabajando muchísimo en la administración federal. Los controles de personal también prácticamente están en línea. Hay un proyecto de directamente hacer las actas testimoniales de la seguridad social en línea, como para comparar enseguida con los 931 presentados por cada uno de los contribuyentes, y de ahí disparar una diferencia o una anomalía para que sea subsanada. Es decir, todas las herramientas nosotros debemos acostumbrarnos a tratar de que sean complementadas para
lograr tener un mayor control sobre todos nuestros fiscalizados y hacer que los costos, tanto operativos de los fiscalizadores, como los costos operativos que tienen que incidir los contribuyentes para realizar la presentación de una declaración jurada, de un informe, sean los menores. Así lograríamos que el cumplimiento efectivo de todas las obligaciones tributarias subiera y los controles se podrían hacer mucho más, a un universo mucho más grande que se está haciendo actualmente. La virtualidad de las comunicaciones queda otro de los pilares que están en boga ahora con la actualidad y el nuevo paradigma que se viene en las administraciones tributarias. Fue ya creo que muy hablado en distintos paneles y muy bien lo hablaron tanto Marcela como Daniela hace instantes. Simplemente volver a reiterar que terminaron siendo el nexo y la herramienta que nos permitió seguir manteniendo un contacto con el contribuyente, ya sea a través de Zoom, a través de Jitsi, a través de la misma plataforma que la Administración Federal nuestra, en nuestro caso, habló, recuperó o puso en práctica, como es la videoconferencia, y ha hecho que junto con el publicador y las presentaciones digitales hayan cambiado o revolucionado la forma de contacto entre el contribuyente, ya sea fiscalizado o que tenga que hacer un trámite, tiene con las administraciones federales. Es real que si bien todas estas herramientas nos han preparado un nuevo panorama, un nuevo modelo a seguir, nos cuesta todavía el despegue del papel. Nos cuesta encontrar todavía la vuelta de cómo hacer mejor todo un legajo sistémico, cómo llevar adelante toda una fiscalización sin tener el papel y sin tener la posibilidad de contrastar lo que nos dice un contribuyente con lo que efectivamente surge de un documento físico. Es cuestión de tiempo, yo creo, es cuestión de que los procesos vayan avanzando, se sistematicen mucho más algunos que todavía no han llegado a sistematizarse, pero esta pandemia ha traído, y el aislamiento social preventivo y obligatorio ha traído un adelantamiento, no digo sin temor a equivocarme, de no menos de 5 años de cuando se iban a ir aplicando las distintas herramientas que hoy por hoy tenemos a la mano y que se están utilizando. O sea, teníamos en el corto plazo ir la aplicación, como siempre se ha hecho desde las distintas administraciones, de ir con un porcentaje del universo de los contribuyentes, ir aplicando los distintos regímenes de información, cuándo facturar electrónicamente, cuándo hacer este tipo de presentaciones. Toda esta pandemia y esto que nadie esperaba en el mundo ha hecho que los tiempos volaran, que todavía sigamos convirtiendo y trabajando con el error, conviviendo y trabajando con el error, pero considero que estamos ante una nueva oportunidad que no va a tener retroceso y que le va a permitir tanto a las administraciones tributarias como a los contribuyentes el cumplimiento de las distintas obligaciones que tienen que realizar. Ahora sí, a modo de conclusiones, quería más o menos lo que estábamos diciendo todo el tiempo. Se han reducido los contactos físicos, tanto entre pares como los contribuyentes. Las agencias hoy por hoy viven, si se quiere, un aislamiento social, aunque no esté fijado por ningún tipo de gobierno, ni por ningún tipo de decreto, pero prácticamente uno va a las agencias y no encuentra gente. La comunicación ha cambiado rotundamente con el publicador y las presentaciones digitales, y creo que no tenemos marcha atrás. Entonces, lo que tenemos que hacer como funcionarios es adecuarnos, acostumbrarnos a esta realidad, no acostumbrarnos a este tipo de congresos porque está bueno la sociabilización, pero es lo que nos permite a lo mejor sí estar
del otro lado de la pantalla y a kilómetros de distancia y sentir que estamos todos juntos. Pero bueno, esperando que nos acostumbremos todos, esperando que esta nueva o pseudo normalidad nos permita prontamente encontrarnos en un congreso de manera presencial. Lo único que me queda decir, para más o menos acotarme a los tiempos que me correspondían, era una reflexión, como les dejaron las chicas, es cómo ven ustedes en el corto y en el mediano plazo que van a estar las administraciones tributarias tanto para puertas adentro, o sea, con los funcionarios, como con los contribuyentes. Desde ya, muchas gracias.